Efesios, por favor, capítulo número 5. Efesios, capítulo número 5, versículo 1 en adelante. Hemos estado hablando acerca de heredad de los hijos de José. Ya vimos un poquito acerca de los hijos de Manasés y de Manasés propiamente. Vamos a tocar un poquito de Efraín, pero hoy el mensaje lo vamos a centrar en obediencia parcial. Herederos, pero con obediencia parcial. La obediencia parcial normalmente podría traducirse que es una medio obediencia. La medio obediencia a la postre es una desobediencia. Y hay cosas en nuestra vida que muchas veces las hacemos pero parcialmente, y por eso no vemos resultados totales, porque no hemos sido de obediencia total. El principio del Nuevo Testamento es también: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco. Y muchas veces ese poco nos hace perder las grandes bendiciones y la manifestación de las promesas que Dios nos ha dado. Hemos estudiado que cuando Dios da una promesa, Dios promete la herencia. Casi siempre todo este tipo de promesas están sujetas a una condicionante. Te daré esto, Adán, todo el huerto es tuyo, pero no comas de este árbol. El día que comas de ese árbol que me reservo, pierdes lo otro. Te daré aquello, pero si haces esto, pierdes entonces lo otro. Hay condicionantes, y es ahí donde la cosa se pone un poquito cuesta arriba. Se me olvidó anticiparle que este es de la serie Espinaca. Diga espinaca. Diga amarguita, pero tiene hierro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hoy vamos a estudiar sobre el tema los herederos y su obediencia parcial. Y quiero que leamos Efesios capítulo 5, verso 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Verso 4: ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, préstele cuidado al verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A esto le llamaríamos: los que no se apartan de estas acciones ya están en la lista de los desheredados. Entonces, si alguien está en alguna acción de esta y quiere que lo borren de esa lista, tiene que apartarse de lo que está el Señor señalando. Verso 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Son hijos, pero de desobediencia. Verso 7: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Por qué dice no seáis partícipes? Porque la influencia puede traer contaminación. El simpatizar, el tolerar y aplaudir aquellas cosas que Dios reprueba, a la larga podría traer alguna contaminación, y a la postre podríamos estar corriendo la misma suerte que ellos. ¿Sabe que hay gente que no crece, no se desarrolla, no prospera en todo el ámbito de la palabra, no porque Dios no quiera bendecirlo,
no porque el diablo haya ganado ventaja o sea el que ataca mucho, sino porque el hombre en sí mismo no ha soltado los parásitos. Los que estuvieron los miércoles en algunos meses atrás, se recuerda la serie Parásitos del Alma. Hay parásitos del alma que los hemos dejado por ahí, y al consentirlos, estos son los que se aprovechan de los nutrientes. Y hablábamos ejemplos de esos diversos: una raíz de amargura, un resentimiento, una ofensa no perdonada, no finiquitada, una intención no entregada al Señor, un deseo desequilibrado de algo que ofende a Dios, no lo hemos entregado. Pueden volverse a la larga parásitos que se están comiendo tu bendición. Y entonces aquí el Señor habla que cuando nosotros condescendemos con obras infructuosas de las tinieblas, como que estamos dándole permisión a lo que no debe de estar, a lo que no puede estar en nuestro corazón, en nuestra vida, porque estos estarían comiéndose lo que nos pertenece. Avancemos un poquito para adentrar. Dice en el versículo número 7: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. No dice teníais tinieblas, erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Dónde está la luz de Cristo aquí? Sois luz en el Señor. Entonces debemos de andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es a toda bondad, justicia y verdad. Verso 10: comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, verso 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Infructuoso quiere decir que no da ningún fruto las obras de las tinieblas. Usted y yo somos luz, aunque estamos en un mundo que cada día obscurece. Está profetizado: tinieblas cubren la tierra, oscuridad a las naciones. Pero nosotros como luz debemos de ser esos luminares que resplandezcan en medio de la oscuridad. El asunto es que el exceso de tolerancia a lo que Dios reprueba, repito, podría ser la causante de las bajas en nuestra bendición y en nuestra herencia. Aquí Pablo dice de parte de Dios a los Efesios en el versículo 11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Yo entiendo que hay trabajos, hay conglomerados, hay profesiones donde exigen ciertas modalidades o acciones. Y yo le decía a alguien en una oportunidad que me preguntó qué hago porque mi trabajo me exige esto y lo otro. Le dije estas palabras: la Biblia dice que donde está tu tesoro estará tu corazón. Si eso no es tu tesoro, tu corazón que no se vaya. Por eso haz del Señor tu tesoro, ahí estará tu corazón. Inevitablemente la influencia quizás va a querer minar y que va a querer contaminar, pero que tu corazón sea guardado. ¿Qué hago entonces? Lo que hizo Daniel. Daniel, en un mundo de corrupción, de pecado, de idolatría en Babilonia, dice la palabra que él trabajaba en el palacio, en la corte de Babilonia. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Las famosas propuestas, se recuerda. Y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahí de seguro habían, hermano, cualquier tipo de pecado, propuestas, etcétera. No se trata de abandonar tu zona de trabajo o de estudio y pretender de que todos los que te rodean sean cristianos, pandereta, habla lengua, shofarín. No, no, no. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A veces vas a tener de vecino quizás a un brujo, tal vez vas a tener a la izquierda a un fornicario, atrás a un adúltero, por allá otra. Pero no se trata, como me dijo alguien: pastor, quiero que ore por mí, tengo muchos años de trabajar en esa institución, pero toda la gente ahí es pecadora. ¿Qué hacemos?, le dije.
ore para que el Señor me lleve a otro lado. Entonces le dije, vamos a orar para que te lleve allá a una cueva, allá en un monte lejos, y allá cultives hortalizas. No, eso no quiero, pastor. Dijo el Señor, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Imagínense que tuviéramos que estar preguntándole a todos, no quiero tener relación con el carnicero, porque resulta que usted no sabe si el carnicero es hechicero no sabe usted eso. Por eso dice la palabra que todo es santificado mediante la oración y la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se trata de salir, al contrario, se trata de alumbrar. Aló. Pero que tu luz resplandezca en medio de tinieblas. Y la clave lo dice aquí Pablo, de parte de Dios, verso 8: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Para qué andar como hijos de luz si solo estás entre luminares? Aquí te está hablando que en medio de las tinieblas donde puedas desenvolverte en este planeta, alumbra con la luz del evangelio. Sé testimonio, carta abierta, leída de todos los hombres. Haz que la luz resplandezca en medio de tinieblas. Alguien dice amén. Ahora, el versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Algunos no participan, pero no las reprenden. Es algo así como: lo sobrellevo, pero no lo señalo, o no me aparto, dejo que cohabite conmigo, media vez yo no practique. ¿Será eso una obediencia total? De alguna manera hay una obediencia, pero obediencia parcial, porque hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Voy a no participar, pero también voy a reprenderla. Verso 12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta es una palabra de advertencia, es una palabra, hermano, para los herederos, pero tenemos que ser herederos no con obediencia parcial, porque acuérdese, cuando hay casi obediencia, se traduce en desobediencia. Volviendo al ejemplo antiguo testamentario para tomarlo como ilustración, recuerde el principio que dice Pablo de parte de Dios, que las cosas que le acontecieron a Israel quedaron como ejemplo para nosotros, para que no practiquemos las cosas que ellos hacían desagradables a Dios. Entonces, cuando tomamos la enseñanza antiguo testamentaria, ya está en escena Israel y sus errores u horrores, es para que nosotros, como hijos de luz en la gracia, entendamos y atendamos a no recaer en lo mismo. No es un asunto que voy a aprender por el pellejo. Cada quien aprende, tiene experiencia por lo que le pasa. No, ¿para qué te vas a dar un quebrón de cara si ya muchos se lo dieron anterior? Mejor aprendamos cómo no quebrarse la cara. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, vamos a ir a la escritura. En Josué, capítulo número 16, ya está repartiendo la tierra, pero hay algo interesante aquí en los herederos. Versículo 4, Josué 16: recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Habla del territorio que les correspondía, pero en el versículo 10 dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. ¿Qué dijo Dios acerca de los cananeos? La promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendencia
es que los introduciría a la tierra de Canaán. Cuando les prometió eso, nunca les dijo que no pelearían. Al contrario, les dijo: tomarán las ciudades de Canaán y los pueblos y naciones a filo de espada, porque esa es la tierra que os doy en heredad. Ahora bien, Dios tenía algo contra los moradores de Canaán. Tan así era el asunto que dice Levítico capítulo 18, dándole instrucciones Dios al pueblo, y entre las instrucciones que le dio fue que no hicieran, dice el versículo número 24 y 25 de Levítico 18: en ninguna de estas cosas os amanciaréis. Ya voy a mencionarlas. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Desde el verso 1 al verso 23 es terrible la lista. La lista habla de perversiones inmorales, habla no solo de evitar la fornicación, evitar el adulterio, sino evitar homosexualismo, evitar, hermano, todo lo que era bestialismo, relaciones sexuales con animales, el incesto. Todo eso lo describe el pasaje. Pero en el verso número 24 dice: en ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues todas estas cosas en estas cosas se han corrompido las naciones. Entonces todo Canaán, los moradores antes de que llegase Israel, estaban pervertidos. Tanto así que Deuteronomio habla en capítulo 18, no lo voy a leer, que ellos eran practicantes de la adivinación. Ellos eran practicantes, hermano, de consultar a los muertos. Ellos tenían terribles abominaciones delante de Dios. Practicaban, tenían agoreros, sortílegos, hechiceros, tenían encantadores, magos, consultaban a los muertos. También otra de las razones que describe Números 33, capítulo 33, verso 55, dice: y si no echares, estas son razones tan importantes para Dios, para que Israel no condescendiera con esas naciones, sino que echaréis a los moradores del país delante de vosotros. Si no los echareis, dice, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Las consecuencias eran terribles si ellos no iban a sacar a los moradores de Canaán. Ahora bien, ¿por qué razón? La pregunta: ¿por qué razón fue Dios tan radical? Primero, ya vimos por qué eran contaminantes. Si los iban a dejar, se iban a volver aguijones, púas para sus ojos y aguijones para sus costados. Una persona que tiene, hermano, astillas en sus ojos no ve bien. Quiere decir que va a perder la visión, y si tiene púas en su costado, no va a tener la capacidad de una respiración para poder avanzar y trabajar. Entonces, ¿qué hizo Israel? Exactamente lo que Dios les dijo que no debían de hacer. Ahora, ¿desde dónde vino la sanción para los cananeos? Desde el capítulo número 9 de Génesis. Después de que Noé produce una viña, lamentablemente toma del producto de la viña, se embriaga con el vino de las uvas que había producido. Dice la Biblia que uno de sus hijos, llamado Can, padre de Canaán, Can dice que conoció la desnudez de su padre. Sus hermanos lo taparon, después de contaron a su padre lo que había hecho su hijo llamado Can. Y en el verso 25 del capítulo 9 de Génesis dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Venía una maldición sobre Canaán. Ahora, no fue solo por ver a un borracho desnudo, era su padre, sino que
las connotaciones más amplias de ese pasaje implican de que tuvo que haber una especie de acercamiento carnal con su padre. Solo ahí lo dejo. Y eso fue tan terrible que soltó de su padre para Canaán esa maldición. Por eso entonces el origen, esas son las fallas de origen, venía la perversión. Por eso en Canaán todos los moradores, jebuseos, los heteos, los fereceos, los filisteos, todos, hermanos, los cananeos estaban corrompidos en adivinación, en prácticas terribles a otros dioses. Ellos, hermano, practicaban toda perversión inmoral. Y entonces Dios le dijo a Israel: van a poseer la tierra, pero no van a dejar a nadie. Dios era tan radical que no quería que ellos toleraran a nadie. Los van a expulsar, los van a raer. Tengo que hacer un paréntesis. En ese tiempo, en esa dispensación, Dios, no me pregunte ahorita el por qué, porque hay mucho que hablar de eso, pero no hay tiempo para explicarlo. Dios dijo: no participaréis con ellos, los vas a raer, los vas a expulsar. Las razones ya las leímos, entre tantas, porque iban a ser una especie de parásito los que se iban a quedar. Gente con parásitos en su alma, hermano, no avanza, no crece, no se desarrolla. El Señor los quiere libres, los quiere bendecidos, pero por tolerar lo que Dios reprueba, hermano, es la causante de las bajas. Yo quiero bendición total y no quiero, hermano, dar también una obediencia parcial, porque la obediencia parcial le está gritando a Dios que no soy candidato a una obediencia o a un beneficio total. Quiero que usted me acompañe para adentrarnos y ver en detalle, porque esta mañana, hermano, yo quiero orar, quiero pedir a Dios por el pueblo que necesita romper con ciertas cosas que están limitando su bendición. ¿Cuántos saben que el deseo de Dios es bendecirnos en todo? De hecho, hermano, Cristo para eso se hizo maldición, para que nosotros heredásemos bendición. Pero si nosotros toleramos lo que Dios reprueba, es la causante del estar, hermano, retrocediendo, ofendiendo a Dios constantemente. Estamos retrocediendo. Pero vea por favor lo que dice la Escritura en el capítulo 109 de los Salmos. Salmo 109, quiero leer con usted el versículo número 34. Aquí hay un gran resumen acerca de lo que estas personas toleraron. En el Salmo 106, versículo 34, habla Dios de esta forma, de cómo Israel conservó lo que Dios quería que expulsaran. Antes de leerlo, a excepción de los gabaonitas y de Rahab, con los gabaonitas porque fue cuando hizo alianza, pacto Josué, no debió hacerlo, pero a excepción de él, de este pueblo, y de la prostituta Rahab, la ramera de Jericó, hermano, quedaron allí. Y de alguna manera pues Dios respetó, por decirlo así, ese pacto que hubo. Pero de ahí Dios dijo: todos sean expulsados. En el libro antes de leer el Salmo, en el libro de Jueces, dice la Biblia que todas las tribus consintieron en dejar a los moradores de Canaán viviendo con ellos. Dice que los toleraron, lo único que hicieron fue hacerlos tributarios. O sea que las tribus conquistaron, se establecieron, pero los enemigos o los habitantes de Canaán no querían salir, pues los dejaron. Simplemente paguen impuestos. Ese es el problema. Cuando comenzamos a negociar con lo que no debemos, hermano, lo que está haciendo es provocar que sean púas en nuestros ojos, espinas en nuestros ojos y púas en nuestro costado, porque van a consumirse la bendición. Por eso hay gente que tolera, parcialmente hace lo que tiene que hacer, pero condesciende
con las obras que Dios dice que debemos de reprender, de redarguir. Cuando una persona, hermano, no entiende esto, se va a estar perdiendo de muchas bendiciones. Pero el que entiende y no atiende es mucho más responsable, porque dice la Biblia que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le va a ser contado, hermano, como falta, como un pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, si usted me permite entonces recapitular antes de leer el Salmo, Israel en el libro de los Jueces, dice la Biblia que toleró a las naciones para que vivieran con ellos, y fueron la causa de todo lo que vino sobre sus vidas. Quiero que lea por favor el Salmo 106, verso 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Hicieron alianzas de tal manera, dice, que daban a sus hijos por esposos y tomaban hijas de estos pueblos para sus hijos por esposas, y así se pervertieron y se contaminaron de tal manera que volvieron, hermano, la espalda a Dios y se entregaron a las prácticas de adoración a dioses paganos y a ídolos reprobables totalmente. Ya Dios lo había advertido una y otra vez, e Israel lamentablemente no tomó en cuenta la instrucción. Destruían quizás parcialmente, expulsaban parcialmente algo, pero dejaban algo con ellos. La Biblia dice en el principio del Nuevo Testamento: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Muchas veces, hermanos, decimos: Señor, ¿qué será que no tengo? No puedo ver lo que tú quieres para mí. Y Dios está diciendo: es que has tolerado ese parásito en tu corazón, en tu alma, que se está consumiendo lo que yo he determinado que es para ti. Estás tolerando aquello que yo repruebo. Entiéndame por favor. Cuando hablamos de raer y de quitar todos aquellos personajes que lo vivió Israel literal, o debía de vivirlo literal, para nosotros en la gracia es un entendimiento espiritual. Ahora son todas esas áreas en nuestra alma no rendidas del pleno. No les hemos rendido al Señor esa pasión, ese hábito, ese vicio, ese resentimiento, ese deseo de venganza, esa pasión desordenada, esas cosas, hermano, que solo tú y Dios conocen en lo secreto. Esas cosas que están minando, tomando, hermano, el lugar de lo que Dios quiere que se expulse. Ahora, dice el verso 35: se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Dios quería conservar a Israel. ¿Sabe qué dijo el Señor en Deuteronomio? Y el Pentateuco dice: os preservo de esta manera para que seáis mi especial pueblo, una nación distinguida. Por eso eran las restricciones, para guardarlos y hacer de una nación, hermano, de Israel, una nación distinguida. En el Nuevo Testamento dice: nosotros estábamos de tinieblas, fuimos rescatados a la luz admirable. Antes no éramos pueblo, ahora somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Dele un aplauso al Señor. ¿Dónde están el pueblo adquirido, el linaje escogido, nación santa? Por favor, no se trata de salir y buscar una catacumba, un lugar lejano en algún monte para poder preservar nuestro corazón. Ya lo explicamos. Se trata de hacer decisiones, de tener intención de nuestro corazón, de cerrarle la puerta a todo lo que huela a contaminación, a todo lo que pueda ser un parásito que esté en nuestra alma, que es nuestro Canaán, que debemos de conquistar para Dios, rendírsela al Espíritu, porque esto dice
aprendieron, se mezclaron y aprendieron sus obras. 36. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Está hablando de Israel. Sacrificaron, oiga esto, qué terrible. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. La tierra fue contaminada con sangre. Había uno de los ídolos, hermano, Milcom y Moloch. Esos eran dioses, ídolos, que eran hornos. Y parte de la ofrenda que les daban los cananeos era llevar niños recién nacidos para ser incinerados vivos en ese horno. Había un ídolo que tenía cabeza de buey o de toro y cuerpo de humano, y ese era el que recibía ese tipo de homenaje. La Biblia dice que un ídolo en sí mismo, en el Nuevo Testamento, no es nada, pero detrás de un ídolo hay un demonio. Entonces a quien lo ofrecían ellos era a los demonios. Era terrible, hermano. A veces nosotros decimos, ¿por qué será que fulano de tal no avanza? ¿Por qué será que Mengano no avanza? Mire, hay cosas que usted y yo no sabemos del fulano, que realmente son la causante de su deterioro y de su retroceso o de su pérdida. Yo creo, y hemos hablado hasta la saciedad del pródigo, pero el pródigo estaba en la posilga y era un drama. Cualquiera que lo ve por primera vez y que tiene hambre y no podía llenar su vientre de la comida de los cerdos, se hubiese conmovido almáticamente, hubiese querido ayudarlo. Pobrecito, tiene hambre. Pero ese almático pasó por alto el contexto que lo llevó a ese estado, y ese estado lo llevó por la desobediencia. La desobediencia llevó al pródigo a tocar fondo. Y hemos hablado que lamentablemente hay pródigos que no reaccionan ni vuelven en sí hasta que no tocan fondo. Porque hasta que tocó fondo, él dijo: yo aquí perezco de hambre, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dichoso el pródigo que, aunque haya tocado fondo, venga aquel que convence de pecado, de juicio y de justicia, que es el Espíritu Santo, lo redarguya para que vuelva a la casa del Padre. ¿Cuántos han vuelto a la casa del Padre? ¿Cuántos han encontrado abundancia de pan en la casa del Padre? Nosotros, hermano, éramos los que estábamos enfangados, pero el Espíritu Santo nos convenció. Andábamos en no, y Él nos hizo volver en sí. ¿Alguien dice amén? Termino casi. Vea lo que dice el versículo 37. Sacrificaron sus hijos a los demonios, derramaron sangre. Verso 39. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor del Señor sobre su pueblo, y abominó su heredad. Verso 41. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Amado, usted ve los capítulos del libro de de Jueces, y usted va a ver este término: y volvió Israel, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, y Dios los entregó en manos de sus enemigos, los entregó en manos de saqueadores, para que les robasen, para que los humillasen. Pero luego dice: e Israel clamó, y Dios oyó su clamor, y los libró y los restauró. Y más adelante: y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Entonces aquí le voy con otra enseñanza. Acuérdense que todas las cosas que vivió Israel quedaron como ejemplo para que aprendamos a no hacer las prácticas contrarias a lo que hicieron, hermano, en cuanto a desobediencia. Entonces aquí voy con la enseñanza también. Si aquellos fueron reincidentes, ¿por qué no aprendemos de una vez a romper con lo que hay que romper? Hermano, hay gente que está tolerando, repito,
esas cosas, y esas cosas que deshonran a Dios en tu corazón, en tu vida, son las que se consumen tu bendición, y por eso no hay un desarrollo ni un avance. Hoy vamos a pararnos en unos minutos, hermano. Vamos a reprender, pero sobre todo vamos a pedir perdón y misericordia, porque sabe, Dios es grande en misericordia. Dios se duele del castigo. Dios no quiere tratar a su pueblo. Las cosas no ocurren por casualidad, porque a Dios le guste castigar a alguien. No, señores. Dios al que ama, disciplina. Al que toma por hijo, si no está haciendo lo correcto, lo azota. Pero es para mostrarle que vale. Para él vale. Si alguien está lejos del Señor, se aparta del Señor y no le pasa nada, yo he dicho esta frase que aprendí de mi pastor: la peor cosa que le puede pasar a un hijo de Dios que hace lo malo es que no le pase nada. Eso es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios que hace lo malo, que no le pase nada. ¿Sabe por qué? Porque si un genuino hermano le cae porque está haciendo lo incorrecto, es una garantía esa disciplina de que es genuino, de que es hijo, porque Dios al que ama, disciplina. Termino. Mire cómo volvió Dios. Muchas veces, verso 43, los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. 44. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos. Se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Asimismo, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. O sea, que clamaban y Dios se conmovía y aplicaba misericordia y los libraba.